Un saludo cordial para todos los maestros que en el país se conectan a este importante conversatorio. Un tema muy especial que nos convoca el día de hoy, responsabilidad penal y civil. Si cito a un estudiante a la escuela en este tiempo de pandemia, ¿qué consecuencias puedo tener? ¿Sí? ¿Cuál es la normatividad que me rige? ¿Qué prohibiciones hay? Tenemos invitados de lujo para abordar este tema. Nos acompaña el doctor Carlos Rincón Junco, está en la ciudad de Bogotá. El doctor Carlos es abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, con experiencia en asesoría legislativa en el Congreso de la República. Actualmente es asesor jurídico de la Federación, de FECODE. Igualmente tenemos al abogado Carlos Armando Estrella Cabrera, abogado especialista en Derecho Administrativo, Legislación Educativa y Arbitramiento Laboral, asesor jurídico de ASEP, Sindicato del Putumayo, a quien también le damos una cordial bienvenida a este espacio. Nos acompaña Carlos Paz, secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados, ejecutivo de nuestra federación, a quien le damos también una cordial bienvenida en esta tarde. Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos de nuestra federación. A Carlos también una cordial bienvenida a este espacio. Carlos está en Ibagué, Carlos Rivas en Ibagué. Carlos Paz está ¿dónde? ¿Está en Cali o dónde? ¿En qué ciudad se encuentra Carlos Paz? En Palmira, Valle. En Palmira. Y el doctor Carlos Armando está en la ciudad de Mocoa. Yo les hablo desde la ciudad de Bello, municipio de Bello, Antioquia. Tenemos una representación amplia de diferentes situaciones que pasamos en este momento en el país. Entonces, el tema es importante, está servido. Para empezar, sobre el tema de la responsabilidad civil y penal, tenemos que en este momento, pues, lo que se ve sobre la mesa es la prevalencia de un factor económico en las diferentes decisiones que se vienen tomando a nivel administrativo en el país. Vemos cómo cada uno de los gremios, desde su interés particular, presiona un retorno a las aulas, una aparente normalidad es lo que nos quieren vender, hacerle ver al país que las cosas están bien, que se pueden abrir centros comerciales, que se puede abrir muchas partes del mercado porque hay una aparente calma en el ambiente, pero sabemos qué es lo que hay detrás, el interés económico, que es lo que ha movido muchas de las decisiones que a nivel político se vienen tomando. Pero las cifras son irrefutables. Cerramos con 204.000 casos confirmados, 6.929 fallecidos y una cifra muy preocupante para el gremio. Al 18 de julio, 104 docentes han perdido la vida a causa del COVID. Y esto nos tiene que dar a nosotros unas luces importantes sobre que lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida. Y cuando nosotros citamos esas cifras, tenemos que citar también un número que nos decía el ministerio cuando empezábamos la pandemia. El total de la matrícula en el país es de 10.161.081 estudiantes, que si llevamos eso a cifras de familias, estaríamos hablando de más de 30 millones de personas que están en riesgo por una decisión que tome el ministerio pensando, no sabemos en qué elementos, pero que con toda certeza no es la vida lo que está en relieve para ellos, no es lo más importante para ellos en este momento. Entonces, sobre este tema, a los invitados, pues los saludamos muy especialmente, les abrimos el micrófono pues para que nos saluden, para que empecemos este conversatorio. Al doctor Carlos, los cuatro Carlos, va a ser muy importante el conversatorio el día de hoy. El doctor Carlos Rincón, bienvenido y un saludo para todas las personas que están conectadas a esta hora. Bueno, muchísimas gracias al movimiento político y social Sí Podemos. De verdad, un saludo especial para todos sus integrantes, un saludo especial para todos los docentes y los demás integrantes de la comunidad académica que nos ven en este momento y a quienes nos verán posteriormente en el video que quede plasmado después de este conversatorio en las redes sociales de
de los integrantes del movimiento. Asimismo, extender un cordial saludo para toda la comunidad educativa que está preocupada y que se encuentra en un estado excepcional y único en estos momentos, derivado de un estado excepcional y único en el mundo. Realmente agradecer muchísimo la invitación y esperamos que nuestras consideraciones y los planteamientos de hoy fortalezcan la iniciativa que ha planteado la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que es brindar la seguridad a toda la comunidad educativa de que prevalece la vida por encima de cualquier directiva gubernamental. Muchas gracias, doctor Carlos Rincón. Saludamos igualmente al doctor Carlos Armando Estrella. Bienvenido, doctor. Un saludo para toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes, estimados compañeros ejecutivos de FECODE, compañeros docentes y compañeros directivos docentes que están haciendo el acompañamiento en esta conferencia. Los invito a que nos escuchen. Tenemos normativas importantes y aportes supremamente importantes que le van a dar a usted la seguridad, que no está incurriendo en ninguna falta. Le estamos dando las herramientas para que usted se proteja, tanto para los directivos docentes como para los docentes. ¿Por qué razón? Porque en este proceso de la alternancia y de la obligación que quiere hacer el gobierno, no solamente esta norma se violan normas de la ley contra el acoso laboral, sino son normas de carácter disciplinario, normas de carácter penal y normas de carácter administrativo, porque como lo decía Carlos Rivas, somos funcionarios públicos, tenemos unas obligaciones puntuales, de manera que estamos dispuestos a colaborar y obviamente a orientar un poco de nuestra experiencia. Muchas gracias, doctor Carlos Estrella. Compañero Carlos Paz Fonseca, también una cordial bienvenida. Puede saludar a los compañeros en esta tarde. Muchas gracias, Freddy, muy amable a ti por esta coordinación de este Facebook Live del día de hoy. Saludo especial a los doctores Carlos Rincón y Carlos Estrella, muy amables por aceptar la invitación de este movimiento político y social Sí Podemos, y a todos los compañeros que hoy nos van a estar viendo y escuchando. Ojalá todos estos apuntes de los abogados del día de hoy nos vayan a servir bastante para tener la certeza de que la desobediencia civil que está implementando la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, para los docentes, estudiantes, padres de familia, sea consecuente por parte de ustedes y que no tomen otras vías, que no vayan a las instituciones educativas. Ojalá escuchemos bien hoy para que tengamos una argumentación bien clara. Y también un saludo de solidaridad a todas las familias de los compañeros docentes que han fallecido en esta pandemia. Un saludo muy especial, no solamente por lo del COVID, sino por otras enfermedades que han tenido, o por, desgraciadamente, muertes debido a las balas a los líderes sociales y sindicales de nuestro país. Un saludo muy fraterno y muy solidario de parte del grupo Sí Podemos. Muchas gracias, compañero Carlos Paz. Le damos la palabra al compañero Carlos Rivas Segura para que se dirija también a toda nuestra audiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a los compañeros panelistas, a los maestros y maestras que están ansiosos de saber cómo deben de actuar ellos y si a ellos van a asumir o no responsabilidades desde el punto de vista administrativo, civil y penal. Yo quiero decirle a los compañeros que, como dijo Carlos Paz, un abrazo sincero a todos los maestros que han perdido, a sus familiares, muchos maestros que hemos perdido. Un abrazo de nuevo a la familia de la compañera Luisa Fernanda Ospina. Y creo que sin más preámbulo, Freddy, arranquemos. Hoy los maestros tienen que llevarse en el mayor número de argumentos de cómo vamos a proteger la vida de los estudiantes y de la comunidad sin la alternancia
seguimos el trabajo en casa y cómo desde el punto de vista legal nos protege la ley. Sí, Carlos. Bueno, para entrar en materia, hay una preocupación muy grande de todos los maestros en el país. Han circulado por WhatsApp algunos mensajes que tienen con los pelos de punta, nos tienen con los pelos de punta, precisamente frente a la responsabilidad civil de los docentes en este tiempo de pandemia. Y hablamos específicamente de un caso que se sucedió en el Casanare, donde una familia argumenta que se contagiaron de COVID en el momento en que el maestro llega a su finca a entregar los talleres a un estudiante, y se espera que vendrá sobre ese maestro una demanda, ¿sí? A raíz de la situación que se presentó y de la queja que tienen los padres de familia frente a esta situación. Ese es el primer caso que les quisiera poner sobre la mesa. O sea, ¿cuál es la responsabilidad civil, penal y administrativa que tenemos los docentes en esta época de pandemia? ¿Y cuál sería? Pues por un lado está lo de llevar los talleres lógicamente a los hogares, pero por otro, porque la directiva ministerial 11 nos pone como fecha límite el 31 de julio para retorno a las aulas en esta condición. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad para los maestros que citemos estudiantes a las aulas a partir del mes de agosto? Y los quiero escuchar al doctor Rincón y al doctor Armando Estrella. Doctor Carlos Rincón. Bueno, listo. Sí. Yo no sé quién, doctor Estrella, su merced desea arrancar o... Sí, me gustaría arrancar, no hay problema. Sí, señor. A ver, distinguidos compañeros, sobre ese punto de un docente práctica que pudo haber contagiado a una familia y a un estudiante, quiero decirle lo siguiente, y eso es para todo el país, porque en esa situación no está solamente el docente de Casanare, están muchos docentes en estas zonas tan apartadas del país. El Código Penal, en su artículo 368, tiene el siguiente delito: medida de seguridad. Imagínense, violación de medidas de seguridad. Y el artículo 369 dice la propagación de epidemias. Delitos. Lo puede llevar al docente y al directivo docente que le dio esa orden a la cárcel. Además de esta responsabilidad de carácter penal, porque se lo está comprobando, ¿verdad? La familia no salió para nada a ninguna parte. El profesor era asintomático y llevó el COVID. Y esto le produjo un daño a esa familia. Solamente esto para en esa parte, o sea, en lo penal. Penal es un procedimiento de una demanda penal, precisamente, que va a conllevar años de cárcel al funcionario de esa arbitrariedad. ¿Y quién lo obliga o quién lo envió a ese docente? Pues hay un señor directivo docente, hay un rector o un director de centro que le dijo: tienes que ir a entregar el PAE, tienes que llevar las guías, tienes que ir a hacer visita. Funciones que no le corresponde al docente. Eso en su nombramiento no está. La condición de su nombramiento no ha tenido ninguna reforma. Excepcionales las que estamos viviendo. Y sin embargo, el señor secretario lo que hace es darle la orden: vaya usted porque el secretario de Educación me dice que haga esto. Y entonces el docente, como la última parte de ese eslabón de esa cadena, va y comete sin pensarlo ese daño en una familia y en un estudiante, teniendo en cuenta que nosotros como docentes tenemos la obligación de garante
es garantizarle la vida a ese niño. Pero actualmente está cometiendo delitos el docente, sino también el señor directivo docente. Miren lo que dice el artículo 413 del Código Penal. Prevaricato por acción. Es cuando un funcionario público tiene conocimiento de un hecho y sin embargo lo hace, dolosamente lo hace. Sabe que es ilegal y sin embargo lo hace, lo envía. Artículo 428. Abuso de la función pública. ¿Propio de quién? De quien tiene el manejo, el mando. ¿Y quién tiene el manejo o el mando? Pues lo tiene simplemente el señor rector o el señor director que le da esa orden al docente. Y el docente inocentemente va a entregar el PAE porque es un docente provisional o porque es un docente del 1278 y tiene temor a que lo califiquen mal. Sin embargo, va para allá. Y obviamente está incurriendo no solamente el docente, sino el directivo docente en estos delitos. ¿Qué implicación tiene esto? No solamente se queda en implicación de carácter penal, porque es funcionario público, sino también está viendo el Código Disciplinario Único, o sea, Ley 734 de 2002, en su artículo 48, numeral 1, que dice, falta gravísima, numeral 1, realizar objetivamente una descripción consagrada como delito. Ahí estamos nosotros incurriendo precisamente en el código. Si nosotros estamos incurriendo en 4 delitos, pues estamos incurriendo prácticamente, estamos llegando a violar el código en las máximas del artículo 8. O sea que ya hay una gravísima y es un proceso disciplinario. Vamos, 2 procesos, penal y disciplinario. ¿Qué responsabilidad o cuál es la sanción en un disciplinario? La sanción máxima es la destitución del cargo y la inhabilidad entre 10 y 20 años para ejercer cargos y funciones públicas. Supremamente fuerte, contundente, que seguramente los docentes y los señores directivos docentes no los conocen. No conocen este tipo de faltas y este tipo de delitos que pueden incurrir en este preciso. No solamente contento con eso, también se está violando Código Contencioso Administrativo, porque se está haciendo una lesividad a un niño, a una familia. Y el artículo 140 del abuso administrativo dice claramente, reparación directa. La persona dada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por una acción u omisión de los agentes del Estado. ¿Quién hace la acción? El docente. Y el señor rector que lo envía. Un daño antijurídico. Y en este caso, viene una demanda de carácter contra el sección, contra el rector y contra el docente. Es una demanda, una implicación de una sanción, no solamente económicamente a esa familia que ha hecho ese daño. De manera que esto es algo supremamente peligroso. Y todo parte, escúcheme bien, todo parte del decreto 660, que fue el primero que sacó el gobierno, y el decreto 990, que hace que el 9 de julio lo expidió el último decreto que es numeral 34 para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria de COVID-19. Nos están entregando una función, escúcheme, una función de enfermeros, médicos allí
para poder dar la oportunidad al doctor Carlos Rincón. Muchas gracias, doctor Estrella. Importantes elementos nos aporta en esta tarde, que nos da oportunidad para saludar a todos los directivos docentes que se vinculan a esta transmisión. Sabemos que hay muchos que nos siguen, que estas orientaciones son muy pertinentes para ellos, porque muchas veces por desconocimiento de la norma presionan situaciones al interior de las instituciones educativas que pueden desembocar en salidas tan perjudiciales tanto para el directivo como para el docente, pero mucho más aún poner en riesgo la vida de muchísimas personas. Queremos la vida y el derecho al empleo y lo defendemos con la desobediencia civil. Le damos la palabra al doctor Carlos Rincón. Bienvenido nuevamente, doctor Rincón. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el doctor Estrella me antecedió de una manera sublime y muy completa. Sin embargo, uno de verdad que quiere hacer un llamado importante en este tema de las responsabilidades derivadas del actuar en medio de esta pandemia y de unas obligaciones legales que, aparte de eso, están consagradas en otras normas. Digamos que la responsabilidad penal, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad civil del artículo 2347 del Código Civil están absolutamente concordantes, por ejemplo, con los numerales cuarto y quinto de la Ley 1098 de 2006. Si uno mira la literalidad, y este país por naturaleza es exegético, es decir, mira la literalidad de las normas, el artículo 44 de esa Ley 1098 dice lo siguiente, abro comillas: los directivos y docentes de los establecimientos académicos pondrán en marcha mecanismos para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Y quinto, proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato. Si uno va y mira las formas del maltrato, una de las formas de maltrato en el artículo 18 de esa ley, por ejemplo, está el descuido, omisión o trato negligente. Entonces, si uno analiza, pues digamos que hay responsabilidad por todas partes desde el punto de vista penal, desde el punto de vista disciplinario y bueno, y ahora desde el punto de vista civil y administrativo, digamos que la responsabilidad del artículo 2347 dimensiona una doble connotación. Ese artículo 2347, por un lado, responsabilidad, óigase bien, indirecta por hechos cometidos por personas a su cargo, que se entiende por aquel deber de determinadas personas de responder por las actuaciones de quien se encuentra a su cargo y dependencia, y por el otro, la que surge ante una omisión que quebranta la garantía de cuidado sobre quienes están bajo su custodia y subordinación. Es decir, que esa responsabilidad hoy va más allá. Si el docente pensaba que él, o sea, para el caso del Casanare que tiene tan preocupado, yo quiero decirles que se puede ir más allá en cuanto a la responsabilidad derivada de ese artículo 2347. Y es la siguiente, que inclusive si el mismo docente no se encontrara contagiado, sino por esa connotación indirecta de responsabilidad indirecta por hechos cometidos por personas a su cargo, fuese un estudiante quien contagiara a otro estudiante y ese otro estudiante decidiera endilgar responsabilidad, esa responsabilidad ya está desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Es decir, que ni siquiera uno podría eximirse un docente podría eximirse de ese tipo de responsabilidad cuando aquel dijera, no, pero si es que yo no estoy contagiado.
Es decir, yo no lo contagié, pero esas acciones o esas actuaciones de quienes se encuentran bajo su dependencia y cuidado, pues quebranta la garantía de cuidado si se está ante una omisión del deber de cuidado. Entonces es aún más importante, es más aún relevante, tiene unas características, unas connotaciones absolutamente gravosas para la responsabilidad del docente en su posición de garante, cuando se le dice es que ni siquiera usted tiene la necesidad de estar contagiado. Es decir, si dentro de su convivencia escolar, usted teniendo el deber de proteger y la posición de garante, se contagian, usted tenía el deber de cuidado. Es la doble connotación del artículo 2347 del Código Civil. Vamos, que yo quería complementar a esa primera pregunta con esta jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Muchas gracias, doctor Rincón. Y muy preocupante además porque es que esto nos lleva a un escenario que trasciende aún la misma alternancia y es lo que se viene presentando en las instituciones en este momento y que es también motivo de pregunta de muchos docentes en este momento en el chat, ¿cierto? ¿Qué pasa con la entrega de talleres en el colegio? Bueno, y si es el papá el que llega a recogerlos o si es el niño el que llega a recoger los talleres al colegio. Muy importante las aseveraciones que nos está haciendo el doctor Rincón. Carlos Rivas, este punto de la desobediencia civil, ¿cierto? Que se viene, lo venimos agitando muy fuertemente. ¿Qué aportes nos haces tú frente a este tema? No, vea, yo voy a tocar el tema de la desobediencia civil después de que el doctor Carlos Rincón toque lo que tiene que ver con el artículo 4 de sección de inconstitucionalidad. Pero quiero decirles una cosa, yo creo que nunca los maestros de Colombia nos habíamos sentido tan contra la pared frente a una decisión de estas. Nos pueden aplicar el Código de Infancia, nos pueden aplicar el Código Civil, nos pueden aplicar el régimen único disciplinario, nos pueden aplicar el Código Penal, ¿no es cierto? Nos pueden aplicar lo que tiene que ver con el Código de la Infancia. Y yo quiero decirle a los compañeros maestros y maestras, cuando matriculan un estudiante en la escuela o en el colegio, en la institución educativa, se está estableciendo un contrato de carácter civil entre el padre de familia que va y matricula a su hijo para que su hijo prospere desde el punto de vista del conocimiento y del saber, y no para que le vayan a entregar al estudiante contagiado. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Lo segundo es que al rector le van a trasladar la responsabilidad, pero también se la van a trasladar al maestro, porque es el maestro quien tiene que recibir a los estudiantes. Y lo más grave es que están diciendo que hay que recibir a los estudiantes donde no hay COVID. Esa es una desgracia. Mire, compañeros, en una charla que tuvimos anteriormente, al comité de ética, en cada hospital le va a tocar decir, a este le damos atención y este que se muera, a este le damos atención y este que se muera. ¿Y por qué no dejamos a los niños y a nuestros estudiantes en la casa? Oiga, compañero profesor, ¿por qué vamos a asumir una responsabilidad cuando la Constitución, que es la norma de normas, me dice, señor, usted está salvaguardado por mí, por la norma, por la Constitución? Entonces yo le digo al gobierno, no, yo no voy a ir. Porque yo, primero, desde la desobediencia civil, que es un acto personal, mío, de Carlos Rivas, yo no voy a ir. Lo tengo que masificar, que todos los compañeros maestros digamos en masa, no vamos a ir. Es que la desobediencia civil es un acto pacífico, pero también es un acto transformador. ¿Qué queremos transformar? Una norma que es inferior a la Corte, a la Constitución Nacional y que se está anteponiendo. Yo quiero decirle una cosa, compañeros. Esa directiva número 11, en la estructura que él señala, no existe, doctor Carlos Estrella y doctor Carlos Rincón. Eso no existe por ninguna parte. Una directiva ministerial es simplemente una orientación del ministerio, pero no puede estar por encima de la Constitución Nacional. Compañero maestro, que a usted le da temor perder el empleo, dele más temor perder la vida. Porque si usted tiene vida, compañero, tiene la posibilidad de la lucha por el derecho que tenemos al trabajo. Compañeros,
FECODE no está en una actitud caprichosa, ni en una actitud de simple oposición. Aquí estamos defendiendo lo más sagrado. Pero mire lo que dice yo tengo una responsabilidad, es proteger la vida de los niños, pero proteger su integridad. Y tengan la absoluta seguridad que la alternancia no es más que llevarnos a una situación, y termino diciendo esto, lo que se dice es que no haya aglomeración, y aquí hay aglomeración en el transporte público, aglomeración al ingreso de la institución educativa, aglomeración en la formación, aglomeración en el aula de clase, aglomeración en el recreo, aglomeración en los baños que son unas cloacas, y aglomeración también en lo que tiene que ver con la tienda escolar, y aglomeración cuando nos vayamos. Entonces aquí lo que hay es un hecho, compañeros, este es un hecho político, este es un hecho social, este es un hecho de defender la vida. Carlos, citaba la directiva ministerial 11. Es muy, por decir paradójico, por decirlo menos, que la directiva 11 convoca a un diálogo intersectorial, ¿cierto?, para definir las condiciones del retorno. Pero en ese diálogo intersectorial no aparece FECODE, ¿sí? Es un despropósito del ministerio que los aportes que tienen para dar los maestros conocedores de primera mano de la situación de nuestras instituciones, no seamos actores que tengamos algo que aportar en esa conversación intersectorial. Frente a eso, por ejemplo, Carlos Paz, ¿qué nos dice? O sea, es un desconocimiento de tajo de la federación, de la representatividad que tiene la Federación de los Maestros. Mira, Freddy, aquí el Ministerio de Educación ha deslegitimado en cierta forma a la federación porque no la ha tenido en cuenta. Ellos dicen hacer conversatorios y enviaron unos parámetros, unas guías directas a las secretarías de educación, a sus entidades territoriales, para realizar lo que tú estás diciendo, ciertos conversatorios y ciertas características para tomar unas decisiones. Pero a la federación aquí, en una conversación que tuvimos hace un mes larguito, Carlos, les dijimos la situación que se estaba viviendo. En ese momento, como lo dije yo en otros conversatorios, ya las notificamos al Ministerio de la Desobediencia Civil porque uno, no han tomado en cuenta la federación con los argumentos que le hemos llevado. Y dos, pues en cada uno de los departamentos y entidades, pues a las filiales de la federación tampoco lo han tenido en cuenta. Aquí supuestamente quieren única y exclusivamente hablar con profesores que tienen ya una argumentación clarita para a que diga cómo vamos a definir en sus directas entidades, donde les aseveran que no hay las condiciones para llegar a un retorno a clases en este momento, a una alternancia. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todos. Uno, el primer punto, las instituciones educativas que necesitan las baterías sanitarias, los baños, los lavamanos, no existen en la cantidad que se requieren. Dos, en la infraestructura, en los salones de clase. Las medidas que hay allí en el hoy, relaciones técnicas que manejamos, pues única y exclusivamente entrarían 5 o 6 estudiantes a cada una de esas. 3, la situación de los tapabocas de los estudiantes y de los profesores, para tenerlos allí a estos niños con esos instrumentos de bioseguridad, pues es complicado. Hoy por ahí hay muchas fotografías y muchas situaciones acerca de este trabajo de los niños allí y es bien difícil. Además también lo del transporte escolar, cómo se manejaría, cuántos niños irían en una de esas busetas, de esos buses. Y en la parte rural, donde habla el gobierno nacional que no hay el COVID, la alternancia llegaría allá. Pero es que en esos lugares los docentes no viven. Los docentes viven en la zona urbana y viajan diariamente a estas zonas rurales. Y es allí donde, sin querer, estos compañeros pueden llegar a contagiar a los demás allá en estas veredas o corregimientos que hay. O sea que la situación es bien complicada. Dos,
Mire, el gobierno nacional y los docentes. El gobierno nacional, uno, hay que volverse serio. Primero es la vida del pueblo colombiano, de los niños y niñas, del magisterio. Aquí tenemos que exigirle a este gobierno que primero está la vida que cualquier otra cosa. Hoy en día el gobierno nacional está impulsando en la parte económica, porque para ellos el regreso de los estudiantes a las instituciones educativas va a manejar muchos recursos económicos. Recuerden que con los estudiantes allí, pues el transporte, vestuario, alimentación, muchas útiles escolares se mueven. Pero hoy estaba hablando precisamente con unos compañeros que me decían, Carlos, ¿qué hago? Yo estoy llevando los talleres allá a la vereda. Mi hermano, y me dijo, ¿cierto lo que le pasó al compañero allá en Casanare? Es muy cierto, hermano, y yo le recomiendo, tenga mucho cuidado. Uno, de contagiarse usted, de tener ese virus. Dos, de pronto ir a contagiar a alguien y usted va a ser, desgraciadamente, culpado de todo esto por tratar usted, entre comillas, de llevar ese conocimiento a los niños y estas actividades. Pero aquí estos compañeros tienen que revisar bien la situación, porque hoy también veía por los medios de comunicación televisivos que mostraban cómo una docente iba a enseñarles inglés a los niños por grupos, y que entonces que la felicitaban, que un aplauso muy grande para ella porque está cumpliendo con su labor. Esta es una forma de cómo el gobierno también quiere tratar de decir que la federación y el magisterio colombiano pues no quiere regresar, no. Nosotros sí queremos regresar a unas instituciones educativas, pero con las medidas de bioseguridad, la seguridad de que vamos a tener una tranquilidad para poder hacer nuestra labor allá, presencial, allá con los niños. Mientras tanto, seguimos nosotros en las casas, haciendo nuestro trabajo desde las casas, enviando la información, que cómo vamos a hacer con estos niños de la zona rural. Pues allí toca que enviar unos correos a una persona de la vereda para que ellos allá internamente distribuyan esta información a los niños y niñas de esas instituciones educativas de la zona rural. Pero no podemos caer en el juego del gobierno nacional, de su chantaje, de los recursos que piensan implementar si llegasen a darse la alternancia en algunas instituciones educativas. Aquí hay, ustedes saben que el gobierno nacional dice mucho, pero no cumple absolutamente nada. Hablaba, si ustedes se acuerdan, de la bendita jornada única que comenzaron a meterle a los colegios y a las instituciones educativas y a los rectores a venderles esto, y después les quedaron mal, porque las entidades certificadas pues nunca recibieron los recursos y ahora ellas son las que invierten más. Con esto que está sucediendo ahora, también va a suceder lo mismo, porque al gobierno nacional no le importa la educación pública de nuestro país. Sí, así es, Carlos. Y una consigna que también hemos trabajado nosotros mucho, si fue un estudio científico y epidemiológico el que nos sacó de las aulas, que sea también un estudio científico y epidemiológico el que nos regrese, ¿cierto? Y cuando hacemos todo este recorrido, vemos también el daño tan impresionante que hizo el recorte de las transferencias, ¿cierto? Y la necesidad de que haya esa reforma nuevamente que incorpore recursos, porque sería otro cantar en el sistema de salud en ese momento donde tuviéramos dinero suficiente para atender una calamidad como estas. Para retomar el tema de la desobediencia y al doctor Rincón, cuando hablamos de la desobediencia civil, decimos que las personas deben obedecer sus leyes siempre y en todas las circunstancias, o este deber cesa y surge el deber de la resistencia cuando la ley es injusta, ilegítima, o sea, inconstitucional. Y yo traigo acá una cita de John Rawls que propuso que la desobediencia civil es algo más que un acto ilegal, público y no violento, dirigido a provocar un cambio en la legislación o en la conducta gubernamental, como fundamento de la búsqueda, que tiene como fundamento la búsqueda de la justicia. ¿Qué amparo legal tenemos nosotros
para salir o para decir vamos a entrar en desobediencia civil, no vamos a ir a las aulas, como decía Carlos, como una decisión personal. Si desde el punto de vista legal de la Constitución, ¿qué amparo tengo yo frente a una decisión de ese calado? Bueno, nosotros, gracias por la pregunta. Nosotros vamos a empezar por decir que la cita de John Rawls es, por ejemplo, utilizada por la Corte Constitucional en un caso sonado de desobediencia civil de un recluso que llevó a cabo una huelga de hambre. Y tiene unas características importantes el llamado a la desobediencia civil. Desde nuestro estudio y nuestros planteamientos, debe ser aplicada a toda la comunidad educativa, padres de familia, educandos, personal de aseo, personal de vigilancia y por supuesto ya a los funcionarios públicos. Nosotros hemos planteado para los servidores públicos como tal y estamos planteando que se inaplique la Directiva Ministerial 11, se inaplique el decreto ley 660 en virtud de lo siguiente, de una excepción de inconstitucionalidad. Una excepción de inconstitucionalidad, digamos que vamos a empezar por definir qué es, quiénes la pueden aplicar y si en este contexto cumple con esos requisitos. La excepción de inconstitucionalidad, para todos los docentes que nos ven, está en el artículo 4 de la Constitución Política. En el artículo 4 de la Constitución Política se nos dice básicamente lo siguiente. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Precisamente el decreto ley tiene esta característica, pero como lo mencionaba el profesor Carlos Rivas, la directiva ministerial es una orientación. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que esas orientaciones hacen parte de una fuente nueva del derecho moderna, bueno, tiene una connotación que se llama el derecho blando o el soft law. El derecho blando es una parte del derecho que son esas directivas, que son esas orientaciones que no tienen la característica de vinculante, pero que de determinada manera es fuente del derecho. ¿Y cómo no va a tener, digamos, no va a generar ese impacto en la comunidad educativa, en los docentes y directivos docentes, cuando abro comillas y procedo a leer una parte de la Directiva Ministerial 11? En este contexto, cada Secretaría de Educación como autoridad responsable de la organización para la prestación del servicio educativo deberá adoptar los respectivos protocolos. Cierro comillas. Pues uno entendería que esa es una obligación impositiva cuando la ley que está generando, digamos, que debería generar una contradicción respecto de la Constitución Política en cuanto a en cuanto a derechos absolutos como la vida, derechos como la educación en su ámbito de la función social, que dentro de otras la Corte Constitucional ha explicado que el ámbito de la función social, ¿qué es? Salvaguardar la vida y proteger de todo riesgo a los educandos, y por supuesto, por ejemplo, la integridad física, la prevalencia de los derechos en el artículo 44, entre otras normas constitucionales que se ven flagrantemente violadas. Entonces, ahí podríamos ir diciendo que se puede hacer uso del artículo 4, que estamos en un momento excepcional, apreciados servidores públicos del magisterio colombiano, en un momento excepcional que para momentos excepcionales fue que se creó este tipo de artículos en la Constitución. Por eso es que somos un Estado social de derecho. En ese orden de ideas, nosotros hemos trabajado la excepción de inconstitucionalidad vista a sí mismo como la supremacía que tiene la Constitución. Y la sentencia C600 de 1998 de la Corte Constitucional nos dice lo siguiente: dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas.
de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango. Y si no la hay, la Constitución Política del 91 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa la incompatibilidad entre las mismas. Una vez visto que ese es el argumento constitucional para que se pueda inaplicar una norma de inferior rango o una ley, en este caso una norma de inferior rango, uno se preguntaría, bueno, pero yo he escuchado la excepción de inconstitucionalidad que es para jueces o para funcionarios que tienen jurisdicción, es decir, que resuelven casos. No, la Corte Constitucional, en sentencia como la T318 de 1997, dice que es un deber de todos los servidores públicos, que el principal deber de los servidores públicos consiste en el cumplimiento estricto de la Constitución, que prevalece naturalmente este principio sobre cualquier otro precepto y que esto implica que ante una contradicción tiene primacía el ordenamiento constitucional. Y escúchese bien, por tanto, el servidor público, resalto, servidor público, está en el deber de inaplicar un precepto de rango inferior cuando sea evidente y ostensible su oposición con la Constitución. Digamos que en la introducción el profesor Carlos Rivas y el profesor Carlos Paz y por su parte los demás integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación han hecho una disertación amplia y durante diversas conferencias, colegios de médicos, etcétera, etcétera, han explicado que hay una contradicción evidente entre un regreso a clases y la supremacía de la vida como principio absoluto y los demás derechos fundamentales que se están vulnerando. En ese orden de ideas, ¿quién puede utilizar la excepción de inconstitucionalidad? El servidor público. ¿Qué significa eso? Que los docentes pueden excepcionar, inaplicar esa norma de rango inferior por darle vía libre a la supremacía de la Constitución. Con respecto a lo anterior, uno terminaría por decir, y entonces, bueno, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son los límites que tiene esa excepción de inconstitucionalidad? Límites que se encuentran cumplidos. El primero de ellos es que sea flagrante y sea evidente la incompatibilidad o el contrasentido entre la norma de rango inferior y la Constitución política. Aquí estamos hablando, y voy a poner el ejemplo. Si la Corte Constitucional hace un control de constitucionalidad abstracto, es decir, erga omnes, el control de constitucionalidad que se hace con la excepción de inconstitucionalidad es un control difuso y es un control concreto por parte del servidor público, que observa sus prerrogativas, que observa sus derechos, que observa sus obligaciones y observa sus competencias, como las explicó el doctor Estrella, quien me antecedió, y dice, no, qué pena, pero es que yo no puedo aplicar esa norma porque esa norma va más allá de la Constitución o está en contra de la Constitución, y en este caso particular, que es el segundo de los límites para un caso particular, para un caso interpartes, yo inaplico esa norma. Pero quiero decirles algo. Aunque sea interpartes, la inaplicación, es decir, para el rector o para el docente de X o Y institución educativa, no significa que para todos los casos sea iguales, pero han habido casos, por ejemplo, en temas de salud, en que la Corte Constitucional dice, no, y de aquí en adelante se va a inaplicar esa norma por excepción de inconstitucionalidad en los casos similares. Pues uno nota la excepción de inconstitucionalidad y observa que es un elemento a través del cual los servidores públicos del magisterio colombiano, en este caso los docentes y directivos docentes, deben cumplir con ese mandato constitucional que es, por favor, yo voy a inaplicar el decreto y a inaplicar la directiva ministerial porque hay una violación flagrante de la Constitución política en su artículo que tiene que ver con la vida, en su artículo que tiene que ver con la integridad física, en el artículo 44 de los derechos
prevalentes de los niños y, por supuesto, con toda la otra normativa que habla de derechos de los niños, que hace parte del bloque de constitucionalidad y que está explicada hasta la saciedad. Yo quiero en este punto finalizar con lo siguiente, y es decirles que muchos tratadistas del derecho han establecido que esta excepción establecida en el artículo 4 es superior a la acción de constitucionalidad, porque se considera que la excepción de constitucionalidad es de manera concreta, directa e inmediata aplicación de las normas constitucionales. Es un deber y un mandato de los servidores públicos cumplir con el acatamiento de la Constitución, más no con normas de rango inferior que van en absoluta contravía de ese mandato constitucional. Muchísimas gracias, doctor Rincón. Perfectamente claro, ese artículo 4 de la Constitución nos ilustra de manera muy evidente la situación que nos tiene, como les decía ahora, con los pelos de punta. Y frente a esto hay una situación. Cuando nosotros hablamos de la desobediencia civil, esa desobediencia civil tiene unas características, ¿cierto? Esas características es que no es violenta y respeta unos mínimos, respeta los principios constitucionales, ¿cierto? Exalta los principios constitucionales. Y dentro de esos principios constitucionales podríamos hablar de que es el respeto por la regla de mayorías. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esa regla de mayoría se cumpla? Y eso sería involucrar, por ejemplo, las familias. ¿Cómo hacemos nosotros para orientar, para seducir a las familias, que en ese momento no es difícil por cuanto lo que está en juego es la vida, es la misma vida de los hijos y la misma vida de los docentes? Pero ¿cómo hacemos, doctor Estrella, para que los padres nos acompañen nosotros en esta lucha que tenemos que dar para poner al frente como una consigna de batalla la desobediencia civil? Active el sonido, doctor Estrella. El micrófono, doctor Estrella. ¿Allí? Sí, señor, adelante. Bueno, yo quería comentarles que en el departamento del Putumayo, la Asociación de Educadores hizo una encuesta. Son 6.800 encuestas, en donde los padres de familia decidieron no a la alternancia educativa, precisamente porque no hay ni siquiera las mínimas condiciones de bioseguridad. Acá se ha hecho un trabajo de parte de las subdirectivas y los directivos centrales muy importante, que ha llevado prácticamente a unificar criterios con los padres de familia. Tenemos una asociación de padres de familia legalmente constituida y lo mismo que los personeros. Se ha hecho un buen trabajo y esto ha dado el resultado de que tanto los padres de familia como los estudiantes se oponen a la alternancia y prefieren aquí continuar el trabajo en casa, precisamente por el derecho a la vida, por proteger el derecho más sagrado que es a la vida. Yo quisiera complementar también para los docentes, complementar lo que manifestaba el doctor Carlos Rincón, y es sobre esa excepción de constitucionalidad. Yo quiero darle como unos argumentos como más concretos a los docentes. La ley 1010 contra el acoso laboral, la ley 1010 de 2006 contra el acoso laboral, en su artículo 7, literal I, tiene lo siguiente, y es algo que usted lo puede utilizar, porque verdaderamente tiene todo el derecho a excepción de constitucionalidad. Los argumentos jurídicos, jurisprudenciales, constitucionales los está dando el doctor Rincón. ¿Sí? Miren lo que dice el artículo 7, literal I. Y esto sucede cuando los rectores a nosotros nos dan ese tipo de órdenes, de ir a entregar el PAE, ir a hacer la visita de los estudiantes, a entregar las guías
con todo el peligro que representa no solamente para el docente, sino para los estudiantes y los padres de familia. Dice este literal y la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales o las exigencias arbitrariamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada. ¿Sí? Eso no está dentro de nuestro contrato, de nuestro nombramiento de trabajo. Y esa es una imposición de deberes ostensiblemente extraños. ¿Dónde está en mi contrato que yo tendría que entregar el PAE? Eso es una plática que se ha ganado allí un contratista y él jurídicamente tiene la obligación de enviar el personal para la entrega del PAE. Igualmente, acá en el Putumayo hay una circular de la Secretaría de Educación en donde claramente se define que la entrega de las guías tiene que ser a través de los presidentes de las juntas de acción comunal o también a través de los padres de familia o de las personas de la región, no de los docentes. En ningún momento podemos aceptar nosotros regresar a trabajar de esa manera. Igualmente, el literal J del artículo 7 de la ley contra el acoso laboral, la ley 1010 de 2006, dice lo siguiente: la exigencia de laborar en horarios excesivos. Sucede que esto que yo les voy a comentar aquí en el Putumayo, considero que debe darse en todo el país. Los docentes ya no están trabajando las 8 horas de la jornada laboral que ellos tienen, sino que ahora se ha extendido por la noche, porque los papitos llegan a esa hora de trabajar y obviamente comienzan a preguntarle al niño que le ayude a hacer la tarea. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente llaman al docente, 7, 8, 9 de la noche, sábados, domingos, festivos. Ese es un horario extendido para el docente. Y sin embargo, a algunos rectores se les ocurre también una maravillosa idea de por la tarde, la jornada de la tarde, llamar a reuniones extendidas todos los días. Eso es una locura. Yo precisamente, fundado en este literal J de la exigencia de horarios excesivos, yo puedo tomar la excepción de constitucionalidad, porque es una norma superior. Estamos hablando de la Constitución Nacional, la mamá de todas las normas. Y entonces, evidentemente, queridos docentes, yo puedo hacer uso de esta ley 1010 de 2006 porque están presentando un acoso laboral contra mi persona. Y puedo perfectamente denunciar al señor rector. ¿Denunciarlo dónde? Lo puedo denunciar ante el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría y esto se convierte luego, al pasar a la Procuraduría, en un proceso disciplinario por faltas graves y gravísimas. Y ya hemos dicho lo que implica un proceso disciplinario por faltas graves y gravísimas. Sanción única, destitución del cargo e inhabilidad mínima entre 10 a 20 años para ejercer cargos y funciones públicas. De manera que las normas constitucionales, el bagaje constitucional y lo puntual sobre la ley 1010 del acoso laboral, el Código Penal, la ley 1437 de 2011, está expuesto. ¿Para qué? Para que los docentes hagan uso en cada parte del país de esta excepción de constitucionalidad. Yo quiero llamar a los señores rectores, a los señores directivos docentes, rectores y directores de centro, que lean, por favor, con todo cuidado y analicen muy bien la vaca loca en la que se van ustedes a meter. Lo del Casanare es significativo y es gravísimo. Torpemente nos podemos meter y puedo meter al señor docente y al señor directivo docente en un problema que no tiene una salida porque ya estamos viendo que las normas están puntuales. Y ahí en ese momento el señor secretario de Educación no va a llegar a auxiliarnos. Muchas gracias, doctor Carlos Estrella.
Excelente, excelente su exposición, nos da muchísima claridad. Yo creo que los maestros en esta tarde, y lo evidenciamos en el chat del Facebook, agradecidos por la claridad en la exposición de los conceptos con los cuales está llegando en esta tarde a cada uno de los maestros. A nuestros directivos, docentes, un saludo cordial también. Tenemos en este momento en chat, en Facebook, 1560 maestros conectados, Carlos Rivas, Carlos Paz, compañeros, una audiencia muy numerosa. Agradecerles a todos ellos porque ven en estas transmisiones elementos importantes para su quehacer, para la defensa también de sus derechos. Y una consigna en esta tarde, Carlos: queremos la vida y el derecho al empleo y lo defenderemos con la desobediencia civil. Esa debe ser una consigna que quede de este evento. Y nos plantea Carlos, el doctor Carlos Estrella, otra necesidad. Tenemos que hacer un Facebook Live sobre acoso laboral. ¿Sí? Ese debe ser un tema que nos queda a nosotros como tarea, porque hay muchísima necesidad en los maestros con este tema. Pero para seguir con el tema que nos ocupa, la desobediencia civil, Carlos, ¿qué elementos plantearías tú frente a lo que han disertado nuestros compañeros Carlos Rincón y Carlos Estrella? Bueno, vea, yo quiero en primer lugar contestar como una serie de preguntas que han hecho los compañeros. Hay un aspecto muy importante que dice un maestro: los maestros unidos jamás serán vencidos, y vamos a asumir una actitud de unidad en defensa de la vida. 2, es que la alternancia tiene varios hechos, y es que vamos a regresar a la escuela. La primera pregunta que decimos: ¿están dados los elementos de bioseguridad? Si los trabajadores hoy son entre 50 y 60 mil los que están de la salud, que están directamente con los pacientes y no tienen resuelto los problemas de bioseguridad. La doctora Carolina Corcho, que es de la Asociación Médica, decía con suficiente claridad que en Bogotá, hace 8 días, nos decía que había 164 pacientes sin la posibilidad de tener una camilla con respiradores y con UCI como tal. Entonces, la situación es muy lamentable. Pero decía tanto el doctor Estrella como el doctor Carlos Rincón que nosotros podemos ejercer, desde luego, lo que tiene que ver con la excepción de inconstitucionalidad. Yo, como maestro, digo, yo prefiero la vida mía, pero también la vida de mis estudiantes. Ustedes se imaginan, compañeros, cuando el niño llegue a la escuela con un tapabocas y llegue a la casa con otro tapabocas, cuando se encuentren entre ellos y la efusividad y se den el abrazo, el encanto porque volvieron a la escuela. ¿Usted se imagina que hay que colocar frente a cada aula de clase unos lavamanos? Cada estudiante se gasta entre 1 minuto y 1 minuto y medio lavándose las manos. O sea, vamos a gastar una serie de tiempo en una bioseguridad que no tenemos. ¿Dónde están los uniformes antifluidos para los maestros, las caretas? Claro que el gobierno siempre ha querido taparnos la boca a los maestros. ¿Usted se imagina el esfuerzo de los maestros gritando en un aula de clase, un enmascarado dándole clase a unas momias? Porque los estudiantes no se van a poder mover. Carreta, hagan un ejercicio en su casa, pregúntele a las personas cuánto es el tiempo máximo que han tenido un tapabocas, sobre todo a los niños. Póngale a los niños 30 minutos. ¿Usted se imagina tener 3 horas a un estudiante con tapabocas? La situación y el impacto psiquiátrico sobre los estudiantes. Otra situación, una pregunta de los compañeros: ¿se pueden tomar fotografías para hacer evidencia? No, compañeros, no se puede hacer. Tendría que tener el consentimiento de los padres de familia, lo mismo que el tema de los videos. Preguntan los maestros: ¿y por qué FECODE no ha demandado lo que tiene que ver con el decreto 660 y la directiva ministerial? Nosotros ya nos hicimos parte en coadyuvancia y desde luego que FECODE está participando en plantear la inconstitucionalidad de algunos artículos del decreto 660. Y de igual manera están preguntando a los maestros cómo hacen para conocer la norma. Entonces le vamos a hacer una solicitud al doctor Estrella y al doctor Carlos Rincón que nos entreguen la normatividad que hay, la colocamos en el Pace para que los maestros después la puedan consultar. Y quiero también decir una cosa: aquí hay una responsabilidad, compañeros. Nosotros tenemos la cultura de la vida, el gobierno tiene la cultura de la muerte. Por eso nosotros estamos apoyando, compañeros, propuestas tan importantes.
en Colombia, ¿no es cierto?, como la necesidad de que haya en este país la posibilidad de una subvención para los ciudadanos, que haya la posibilidad de que haya una renta básica para el ciudadano. Una renta básica alejaría a 9 millones de hogares, que son 30 millones de colombianos, el 60% de la población, de la posibilidad de contagiarse. Si no queremos que se contagien ellos, ¿por qué si queremos que se contagien 15 millones de colombianos que están en el sector educativo? 10 millones de estudiantes, 4 millones de padres de familia y 500.000 entre maestros y administrativos. Entonces yo quiero decir, aquí el tema de la desobediencia civil, ¿no es cierto?, está respaldado por la excepción de inconstitucionalidad que está en el artículo 4 y que además lo que tenemos que proteger es la vida y la integridad de los estudiantes y de los padres de familia. Muchísimas gracias, Carlos. Para el compañero Carlos Paz, ¿con qué números cerramos en este momento de docentes contagiados? Pues sabemos que el número de fallecidos, de docentes fallecidos, va alrededor de 104, pero ¿cuántos docentes tenemos en este momento contagiados, según los reportes que tienes en la Federación, Carlos Paz? Teniendo en cuenta la información de los compañeros que están contagiados, es aproximadamente, ya te digo, a ver, aquí tenemos casos probables 5.835, 4.153 casos descartados, 1.640 casos confirmados. Esto va no solamente con docentes, sino con los familiares, con los beneficiarios que hay en este momento, ¿vale? 392 casos recuperados, 112 casos fallecidos. Es allí donde tenemos que tener mucho cuidado en decirles a los compañeros y pedirles, hombre, hagamos caso, compañeros docentes. Mire, la voluntad, el ser voluntario es lo mejor. Nosotros tenemos esta profesión porque la queremos. Esta no es una profesión de que quién gana más plata. Esto no es de llenarse los bolsillos. Esta es una profesión porque la hacemos con un amor, con un cariño, de verdad, para servirle a la sociedad, a los niños y niñas. Si es así, debemos cuidar también este talento que tenemos en los niños y niñas y cuidar la vida nuestra y de nuestras familias, porque nosotros estamos hablando aquí de los estudiantes y de los docentes, pero ¿y las familias de los estudiantes y las familias nuestras qué? Ellos son demasiado importantes para nosotros y es allí donde nosotros también tenemos que tener ese cuidado. Mire, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha venido haciendo este trabajo desde hace ratico. Desde que comenzaron a decir, entreguen el PAE. Nosotros dijimos, ni pues chiras vayan a entregar eso. Eso le corresponde a la empresa que se ganó ese concurso y que reparta a ellos con sus trabajadores y que ellos se hagan responsables de lo suyo. Nosotros no tenemos que... Todavía hay docentes, doctores, tanto Rincón como doctor Estrella, hay docentes que van a entregar PAE, que porque ellos quieren ir. Hombre, tengan la conciencia, sean responsables de ustedes mismos y de sus familias, de los demás, porque si no, mire todo lo que les viene pierna arriba, y perdónenme la expresión, si lleguen a un joven, a alguna persona, se contagie. Ustedes se meten problemas. El rector queda libre porque dice, yo no los llamé. El secretario de Educación dice, no, nadie dijo que vinieran. Se lavan las manos y lo dejan a usted metido allí. Es aquí donde llamamos, compañeros, a tener una obediencia de vida, de sensatez. No vaya, no es obligación nada de esto. Los dos documentos, en cuanto a la desobediencia, está normado. O sea, nosotros estamos diciendo de la desobediencia civil porque tenemos la claridad, no porque se nos ocurrió de la noche a la mañana. Y es allí donde yo les digo, compañeros, la Federación está enviando un mensaje, no asistan. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, en esos departamentos y en esas entidades que dice la ministra
que van a la alternancia, porque es allí el otro cuento, ha enviado una serie de nombres de entidades territoriales que van a entrar en la alternancia. Y estamos averiguándonos esos datos y hablando con los secretarios y verificando esta información, y nos estamos dando cuenta que no es cierta, porque ya han sacado documentos diciendo no vamos a la alternancia. O sea que la ministra está cañando, está mintiendo nuevamente, sigue mintiéndole a todo el país, a la sociedad, y en los medios de comunicación sale que vamos a ir. No, volvámonos serios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Si encontramos que una entidad territorial, algún alcalde, algún gobernador dice, sí, vamos a ir a la alternancia, pues parémonos unidos con los padres de familia y les decimos, no vamos a asistir porque no hay las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas. Aquí es de que nosotros nos comprometamos, compañeros y compañeras de la vida, del querernos, porque si nosotros no nos queremos, cada quien, hermano, apague y vámonos. El gobierno nacional, vuelvo, insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, le importa un carajo el pueblo colombiano, y quedó comprobado el día de ayer, donde nombraron como presidente del Congreso una persona corrupta en este país. No les importó para nada a los politiqueros que hay en el Congreso hoy en día de nombrar esas personas para acabar, realizar leyes en contra del pueblo colombiano. Muchas gracias, Carlos Paz. Y planteaba, compañero Carlos Paz le planteaba la pregunta del número de docentes contagiados hasta el momento, por una razón muy sencilla, es que si se da la alternancia, somos 320,000 maestros en aula, 320,000, hasta ahora se han aparecido 104 en las casas. Imagínese la situación, el riesgo al que nos vamos a someter nosotros en aulas de clase, ¿sí? 320,000, y con una situación adicional, es que los niños son asintomáticos, ellos son portadores, ¿cierto? El riesgo va a ser para nosotros. Entonces es una cuestión de conciencia, es una cuestión de vida, ¿sí? De querer lo que tiene uno en el hogar también. ¿Sí? Freddy, y otro argumento allí, solo y exclusivamente de los docentes de Colombia. Nosotros no tenemos ARL, nosotros tenemos un sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual la fiduprevisora no le ha invertido los recursos que deben ser, los recursos que son para tener a los docentes de Colombia con una verdadera seguridad y salud en el trabajo. Hoy está única y exclusivamente con un 10% de lo que debe invertir en la seguridad y salud en el trabajo. Hay un contrato por 36,000 millones de pesos, que no es, por eso les digo, es la 10ª parte de lo que vale el contrato a 4 años para los docentes de Colombia. O sea que nosotros no tenemos ninguna garantía para llegar a las instituciones y que el gobierno de verdad salve la vida de los niños, niñas y de los docentes de Colombia. Muchas gracias, compañero Carlos Paz. Es muy interesante el tema, pero el tiempo se nos va agotando. Yo quiero dar una ronda para que nos den un mensaje final, el compañero Carlos Rincón, el compañero Carlos Estrella, y terminamos con los dos directivos, con los dos ejecutivos de FECODE, para despedir este espacio que en este momento tenemos 1,665 personas conectadas, una excelente vinculación de los maestros a esta transmisión. Entonces, les damos la palabra, doctor Carlos Estrella, con los agradecimientos para usted, también para que nos dé sus opiniones finales. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer una propuesta para los señores directivos docentes y los docentes. Recordemos que el enemigo no es la Federación de Trabajadores de la Educación ni el sindicato de su departamento, no. El enemigo es el gobierno. Precisamente estamos en una situación de estas por el acto legislativo 01, que nos quitó billones de plata para salud, educación, agua potable, saneamiento básico. Lo mínimo. Y hoy la pandemia ha destapado todas esas carencias. Yo le propongo a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales, que se unan con sus federaciones, la de Federación de Gobernadores, la Federación de Alcaldes, la de Federación de Diputados, la Federación
y la Federación Colombiana de Educadores, nuestro orgulloso sindicato. Pues, unamos y busquemos, presionemos para que el gobierno se meta ya en la discusión que esperemos tanto del año 2021, vamos a esperar a nuestros estudiantes y esa plática que se va a meter en este momento para asuntos de bioseguridad sirva para mejorar nuestras instituciones educativas que son sanitarias, restaurantes. Bueno, se nos fue el sonido con el doctor Carlos Estrella. Se nos fue el sonido con el doctor Carlos Estrella. Si lo recuperamos, le damos la palabra, doctor Rincón. No sé si ya se recuperó. Al doctor Estrella, le damos entrada ahora. Adelante, doctor Rincón. Bien pueda, haga el uso de la palabra. Bueno, pues yo quiero, ante todo, agradecer a todas las personas que nos están viendo en este momento. Sé que en su mayoría son servidores públicos que prestan la función más encomiable y por la que la Federación Colombiana de Trabajadores y el profesor, aquí como ejecutivos, el profesor Carlos Rivas y el profesor Carlos Paz, luchan día a día, que es una educación en condiciones dignas para la comunidad. En ese orden de ideas, pues no sé si parece que se recuperó el audio con el doctor Estrella para que pueda finalizar y yo dejo una sola idea planteada. Perfecto. Adelante, doctor Estrella, se le había ido el audio. Bien pueda, termine su idea. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, agradecerles a FECODE la oportunidad que nos ha dado para poder participar de esta conferencia y decirles que la unidad de docentes y directivos docentes con padres de familia debe ser para que se recupere aquello que perdimos, buscando una reforma al SGP. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Adelante, y doctor Rincón, ahora sí. Muchas gracias, doctor. Doctor. Bueno, ahora sí que el doctor Estrella nos está escuchando. Bueno, agradecerle también a él como nuestro compañero el día de hoy en este importante conversatorio. Agradecer la invitación de nuevo, agradecer la atención y a todos por sus preguntas también. Y pues yo quiero dejar 2 o 3 conclusiones. La primera de ellas es que estamos en un momento excepcional en el mundo. Es tan excepcional como han sido las normas excepcionales que el magisterio colombiano a través de su lucha en la historia ha logrado. Nosotros los abogados de las nuevas generaciones hemos comprendido que a través de esa lucha, a través de esos medios de control, es que el magisterio colombiano ha logrado unas condiciones favorables para la educación que todavía sigue y persiste luchando. Como lo mencionaba el doctor Estrella, por ejemplo, buscar una reforma al sistema general de participaciones. Pero ahora mismo se trata de un momento excepcional en el que tiene que tomar las banderas de unidad, tomar las banderas de la seguridad jurídica que se les está brindando para que enarbolen la defensa por la vida y la defensa por la educación en condiciones dignas, como lo dice el artículo 67 con función social. Segundo, el Ministerio de Educación dice que hay unas entidades territoriales certificadas en educación que ya están preparadas para llevar a cabo la alternancia educativa. Hacer un llamado a todas las corporaciones públicas. Yo sé que todos los docentes a nivel nacional depositaron su voto en diputados o en concejales, dependiendo de la situación, para que por favor les soliciten a esos diputados o a esos concejales en quienes depositaron su confianza
para que con base también en la Constitución Política, en el artículo 299 en adelante, ellos ejerzan el control político a las secretarías de educación para ver si es cierto que cumplen con las medidas de bioseguridad, para ver si es cierto que están listos para iniciar una alternancia, para que le muestren a su municipio, a su departamento, en las condiciones concretas, si es cierto, porque nosotros estamos absolutamente seguros que Colombia en ninguno de sus municipios, no lo cumple ni siquiera en Bogotá, que fiscalmente es poderosa. No lo cumple en Bogotá, que fiscalmente es poderosa, mucho menos lo va a cumplir en los municipios donde del 98% dependen de los pírricos recursos del SGP. Entonces nosotros que ejerzan, por favor, su control ciudadano y su control político en esas entidades territoriales certificadas para decirle a su diputado, a su concejal, venga, hágale control político al secretario de Educación y preguntémosle si es verdad que está listo, porque yo no voy a responder con todas las responsabilidades que me atañen las normas, no voy a responder porque tengo un mandato con la vida, con la salud y la integridad física de toda la comunidad educativa, incluyendo. Quería dejar ese llamado, no sin antes de antemano decirles muchísimas gracias por la invitación. Defensa por la vida y la educación en condiciones de dignidad. Muchísimas gracias, doctor Rincón, a usted por tan importantes aportes en esta tarde. Carlos Paz, tienes la palabra. Bueno, uno agradecerles a los doctores Carlos Estrella, Carlos Armando Estrella y al doctor Carlos Rincón nuevamente. Mil y mil gracias por todos esos argumentos que nos brindaron esta tarde, noche, y a todos los compañeros que estuvieron en este Facebook Live. Mil gracias por su participación, por su serie de preguntas, y que por favor, a ti, Freddy, muy gracias por esa coordinación de este evento. Y decirles, vea, a todos y cada uno de los compañeros, o sea, esto ya es cuestión de nosotros. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, está enviando unas directrices. Primero, desobediencia civil. Si el gobierno nacional y los entes territoriales siguen con su proyecto macabro de la alternancia, porque primero está la vida de los niños, las niñas, los docentes, los padres de familia, el pueblo colombiano. Primero la vida, porque si no, el gobierno nacional va a ganar esta batalla sin los recursos. El doctor Carlos Rincón fue claro, tenemos que desde las filiales averiguar la situación, los docentes con sus rectores, porque aquí en ocasiones parece que los rectores fueran enemigos nuestros. No, son compañeros, son de este gremio, y muchos de ellos ya le han dicho no a la alternancia. Es aquí donde nosotros estamos mancomunados, unidos para seguir en la desobediencia civil y primero la vida del pueblo colombiano, de los niños y niñas de nuestro país. Como prioridad la vida, queremos la vida y el derecho al empleo y lo defenderemos con la desobediencia civil. Carlos Rivas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es unidad, que es lo fundamental entre los maestros. La protección a la vida, están las normas dadas, están en los códigos correspondientes, la excepción de inconstitucionalidad nos protege, y yo quiero que cuando regresemos a las escuelas, regresemos con todos los estudiantes, y que no nos vaya mañana la sociedad a sindicarnos de irresponsables y que haya muerto una buena cantidad de estudiantes y de padres de familia e inclusive de docentes por no haber asumido una actitud de decoro, de berraquera, de lo mismo que hemos hecho los maestros en Colombia, que lo que hay de educación pública se lo debemos a los sindicatos, se lo debemos a los sindicatos regionales y a FECODE. Hoy la gratuidad de la educación se le debe a FECODE. Hoy que tengamos un régimen de excepcionalidad a los maestros, se lo debemos a FECODE. Hoy que haya el derecho a la alimentación para los estudiantes, se lo debemos a las luchas de carácter social y también a la Corte Constitucional. Hoy el derecho a la educación, que es un derecho fundamental y un derecho humano, tenemos que persistir
en él y cómo vamos a persistir, ¿no es cierto?, cuidando la vida de los ciudadanos. Muchas gracias a los casi 1.700 personas, alcancé a contar 1.677 que nos acompañaron el día de hoy. Un gran abrazo, de verdad, Freddy condujo muy bien este episodio tan importante. Creo que nos va a tocar, lo que está diciendo la gente es que nos va a tocar hacer otro Facebook Live de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor Estrella, para que nos demos cuenta que también desde las regiones, desde lo recóndito del país, desde el Putumayo, hay abogados que están con los trabajadores defendiendo nuestros derechos. Muchas gracias, doctor Carlos Rincón. Usted ha sido un baluarte fundamental para la federación en la defensa del sistema general de participaciones, en la lucha por la defensa de la educación pública. Bueno, y desde luego a mi compañero Carlos, que tenemos que darle mañana hay Junta Nacional y mañana van a salir todas las directrices de la federación con relación a lo que tiene que ver con la desobediencia civil como una directriz de nuestra organización sindical, una de las organizaciones sociales más importantes. Muchas gracias, los esperamos. Vamos a ver si es el viernes o el sábado. Creo que va a ser el sábado la tertulia. Seguimos en estos temas tan importantes. Muchas gracias a quienes nos han seguido y creo que este tema era un tema de mucha relevancia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, a ti, al Movimiento Social y Político Sí Podemos, por brindarnos en todo el país la posibilidad de este espacio, de estos argumentos, de estos elementos tan trascendentales para todos los maestros. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Sí, hasta luego. Unidos sí podemos. Sí podemos. Claro que sí. No nos vayamos nosotros.